Hoy vamos a presentar nuestro trabajo de pirotecnia, que es un documental, el documental que elegimos. Mi nombre es Alejandra Giraldo López, mi compañera es Merlin Melisa López Meneses y vamos a presentar este trabajo de sociología. Bueno, el documental, elegimos pirotecnia. Cuando vemos este documental o el nombre, de pronto es un poquito confuso y ya lo empezamos a entender un poco cuando vemos la imagen. Este documental inicia el 6 de marzo de 1906, inicia cuando unas personas fueron fusiladas o ejecutadas en la vía pública por el intento de asesinato a un presidente, Rafael Reyes, en Colombia. ¿Qué sucede? Que después la tradición recoge algunas imágenes de este evento como inicio del cine en Colombia. Mientras tanto, pues el director que realiza la película sufre algunos problemas personales como el de su madre, que presenta un mutismo inexplicable. Entonces, él debe parar de realizar la película y empieza a descubrir algunos videos y algunas cosas personales con su madre y una obra de teatro donde él actúa siendo un guerrillero y encuentra pues esa similitud y esa empatía de su madre contra esas personas. Entonces eso lo obliga a seguir la película y empieza a contar esos casos de falsos positivos y demás. Empezamos con el tema de la violencia. La OMS define la violencia como el uso liberador de la fuerza física y del poder hacia las personas, lo que puede causar daño o muerte de estas. Las FARC originaron entre 1948 y 1953 durante la Guerra de los Conservadores, Liberales y Comunistas. La ideología de estos inicios, al defender al campesino y a la tenencia de las tierras y a los abusos de los colonos privados, del gobierno. En estos periodos se catalogan especialmente violentos y en el surgimiento de otros grupos, como lo son los grupos del ELN, que eran movimientos universitarios que luchaban contra las diferentes injusticias. Aquí vemos que muchas personas intentaron dialogar para reforzar la paz, para que salgan de esta parte de la violencia, pero muchos, por el abuso de su poder, se quedaron internados entre las selvas, dedicándose al narcotráfico, al reclutamiento forzado y al abuso de poder. Bueno, aquí llegamos al tema de los falsos positivos, también muy nombrado en el documental. ¿Qué sucedió? Pues que esa presión del gobierno por capturar y eliminar a las personas o a los disidentes de las FARC y del ELN y esos grupos subversivos hicieron que muchos soldados y muchas personas se aprovecharan de esto y empezaran a matar o disfrazar a otras personas que no tenían nada que ver con el conflicto, como los campesinos, y los hicieran pasar por guerrilleros. Entonces, ¿qué ocurrió? En ese entonces la fotografía se hizo famosa y pues esos fines amarillistas de querer ver cómo mataban a alguien o cómo alguien muerto, como un guerrillero, era tan famoso. Digamos que este caso se intensificó mucho más entre los años 2002 y 2008. ¿Por qué? Porque durante esa época hubo un presidente que aumentó los beneficios para estas personas que capturaran o llevaran cuerpos muertos de guerrilleros. Entonces este tema de falsos positivos se aumentó. Y pues en el documental también se puede evidenciar cómo se cuenta una historia de un militar que llegó a un pueblo, necesitaba pues revisar quiénes eran los guerrilleros, pero ellos estaban inmersos en la población, los hizo vestir de guerrilleros para poder ver así, solamente con la apariencia quién podría ser guerrillero. ¿Qué sucedió allí? Pues que cayeron muchos ancianos, niños y jóvenes inocentes. Presentamos el inicio del cine en Colombia. Se dieron cuando ocurrió el intento de homicidio de Rafael Reyes, presidente en el momento,
Cuando esto ocurrió, se capturaron 4 hombres causando este crimen. El presidente ordenó fusilarlos en el mismo lugar donde se ocurrió su intento de asesinato frente a miles de personas para mostrar su poder. El fusilamiento se dio en una calle principal de ahí y mostró obviamente aunque se hicieron varias, supuestamente habían hecho un documental más o menos de 28 fotografías, donde solamente 18 y 4 fotografías eran puestas o falsas para esta película. Lo que poco después de ver la situación hubo demasiada audiencia, crear escenas y tomar buenas fotos y relatos para convertirlos en una película fue un as en esa época. Y desde ahí se inicia a hacer cine por medio de fotografías. Bueno, aquí también tenemos otro tema que se nombra mucho en el documental y es el tema del mutismo. El mutismo, ¿qué es? Pues hace referencia a la falta de habla, en muchos casos puede ser problemas médicos, ansiedad o incluso mucho estrés, pero también puede ser una decisión propia, especialmente en adultos. Entonces, en el documental podemos ver cómo el director está muy preocupado porque su madre dejó de hablar de un momento a otro y no entienden por qué, la llevan al médico, buscan respuestas y no encuentran nada, pero él buscando y buscando encuentra algunas cosas del pasado de su madre donde encuentra que ella tiene una simpatía por los grupos subversivos, muy constantemente lo llevaba, realizaban obras de teatro y demás, pero entonces, ¿qué sucedió? Él no pudo identificar el por qué y siente que tal vez es una rebeldía de su madre o alguna decisión propia o está relacionado con el conflicto. Incluso él nombra que tal vez está buscando respuestas donde no las son y definitivamente pues va a empezar a buscar de pronto por ese lado del tema de las disidencias y lo que su madre siente por el conflicto. Las entrevistas. A lo largo del documental presentan de referencia 2 entrevistas. Aquel soldado que al inicio del documental cuenta cómo su comandante pide que entierre a 2 personas muertas, pero en el camino se encuentra a otras personas y le dice que se las venda. Al venderlas, estas personas las disfrazan de militares haciéndolos pasar por guerrilleros como falsos positivos, a lo que tiempo después se da cuenta el comandante y por esta parte es retirado de las fuerzas militares este soldado. La segunda entrevista hace de referencia al documental Aquel hombre que es causado de intento de asesinato de Rafael Reyes, donde solo pronuncia que nada es sagrado. Bueno, aquí llegamos a nuestras opiniones personales acerca del documental. Pues lo primero es que para mí no está muy alejado de la realidad, es lo que conocemos hoy en día. Es muy impactante escuchar como, por ejemplo, en la primera entrevista, ver cómo cuentan esa cruda realidad de cómo venden las personas, cómo hacen, cómo los disfrazan para que sean unos falsos positivos y que para alcanzar esos beneficios importantes no importa pasar por encima de las personas y tener pues un beneficio personal. ¿Qué sucede? Que para el tema de los campesinos y las personas que están en esos lugares más alejados, a veces pasan por encima de ellos y no tienen en cuenta sus derechos. También puede evidenciarse como las situaciones de violencia dan inicio a los retratos y al cine en Colombia y pues se entiende que a esas personas les gusta este tipo de contenido. Por eso esos intentos de asesinato y las penas de muerte en ese entonces cautivaron a los espectadores. Hoy en día sigue siendo igual, no ha cambiado mucho, la gente le sigue gustando lo que son los chismes, los escándalos, los problemas y la violencia y sigue teniendo esos grandes números de seguidores y de visualizaciones. Para mí,
en mi opinión personal del documental de pirotecnia es que nos hace realmente ver cómo es nuestro país de Colombia, desde la antigüedad hasta el día de hoy. Como dice en el mismo documental, para hablar de Colombia se debe de hablar de violencia, guerra y muerte. Eso es lo que vemos en nuestra actualidad. Muchos departamentos del país que aún son evadidos por los grupos armados, la violencia y la muerte destruyendo familias. Por las guerras, que siempre son de las guerrillas de grupos armados como las FARC, el ELN y el ejército del gobierno. El conflicto de la violencia en la mayoría del país es real y muchas personas lo han vivido en carne propia. Las personas inocentes han muerto, sus cuerpos han sido explotados para tener falsos positivos, un tema que ha sido totalmente investigado y la mayoría de cuerpos sí han sido entregados a sus familiares ya sin vida, sin tener ningún conocimiento que su primo, hijo, tío, abuelo, padre, madre haya sido algún día de un grupo armado o ellos tan solo estuvieron en medio de un enfrentamiento en el trabajo de la agricultura o en el campo, siendo unas personas inocentes. Como para las personas campesinas, siempre se ha evidenciado que son vulnerables, han sido sus derechos, no han sido válidos. Y las entrevistas que se tomaron en este documental se puede evidenciar cómo las personas han vivido la violencia en carne propia y cómo han sido afectados emocionalmente, que hablan con tanta crudeza de los hechos que ellos mismos han vivido. Aquí mostramos nuestras evidencias en el grupo colaborativo. Espero les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, compañera Alejandra. Gracias.